Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Pro Savings Days are back at Lowe's. Right now, get a 4-piece GE kitchen suite for under $2,000. Plus, get a free DeWalt 20-volt Max XR 8-amp-hour battery when you buy a select DeWalt tool. Save big with deals that work as hard as you do. Shop Pro Savings Days in-store or online today. Lowe's, we help, you save. Valid through 8/1. Selection varies by location. While supplies last. Discount taken at time of purchase. See sales associate for details. El reino de Judá, antes de la ascensión de Josías, se encontraba en un período oscuro de su historia. El pueblo, antaño fiel a los preceptos de Dios, se había apartado, sumergiéndose en prácticas idólatras que corrompían el alma de la nación. Se erigieron templos dedicados a dioses extranjeros en todo el territorio, mientras que los reyes que precedieron a Josías fomentaron esta decadencia espiritual, trayendo un sentimiento de desolación que permeaba todos los aspectos de la vida cotidiana. Segundo Reyes 21, del versículo 1 al 9. Este declive no fue solo espiritual, sino también político y social. Las alianzas con naciones vecinas, a menudo paganas, debilitaron la identidad de Judá como un pueblo elegido por Dios. El culto a ídolos como Baal y Asera se hizo común, y la justicia fue abandonada en favor del beneficio personal y la corrupción. Jeremías 2:13. Era un tiempo de oscuridad, donde la esperanza parecía haber desaparecido de los corazones de los habitantes de Judá. Sin embargo, incluso en medio de esta oscuridad, había una pequeña llama de esperanza. Profetas y sacerdotes aún resistían, predicando contra la corrupción e instando al pueblo a regresar al camino de la rectitud. Fue en este escenario caótico que nació Josías, un niño destinado a traer la luz de vuelta a su pueblo, pero que necesitaría superar numerosos desafíos para cumplir su misión divina. Antes de Josías, el trono de Judá fue ocupado por 2 reyes que dejaron un legado de destrucción y pecado. Manasés, abuelo de Josías, reinó durante 55 años, convirtiéndose en uno de los peores reyes de la historia de Judá. Bajo su gobierno, el reino fue inundado por prácticas abominables, incluyendo sacrificios humanos y la adoración de dioses extranjeros. Manasés llegó a introducir ídolos dentro del mismo templo de Jerusalén, una profanación que enfureció al Señor. Segundo Crónicas 33:7. Sin embargo, en los últimos años de su reinado, Manasés se arrepintió. Después de ser capturado por los asirios, clamó a Dios por misericordia y su arrepentimiento fue genuino. Aunque intentó restaurar el culto al Señor, el mal que había implantado en el corazón del pueblo era demasiado profundo para ser completamente erradicado en tan poco tiempo. Su muerte dejó el reino en un estado de confusión espiritual. Después de Manasés, su hijo Amón subió al trono, pero reinó solo 2 años antes de ser asesinado en una conspiración palaciega. Segundo Reyes 21:23. Amón siguió los perversos caminos de su padre en los primeros años de su reinado, sin mostrar ningún signo de arrepentimiento. Su muerte abrupta creó un vacío de poder y preparó el camino para que Josías, su joven hijo, asumiera el trono e iniciara una de las reformas más significativas en la historia de Judá. El reinado de Manasés dejó una marca indeleble en la historia de Judá, siendo recordado tanto por su depravación como por su tardío arrepentimiento. Durante la mayor parte de su gobierno, fue un rey que se deleitó en prácticas paganas, introduciendo una era de oscuridad espiritual que alejó al pueblo de Dios. Segundo Reyes 21, versículos 1 al 6. Sus acciones,
como la construcción de altares para deidades extranjeras y la promoción de cultos abominables, contribuyeron a la degradación moral y religiosa del reino. Pero la historia de Manasés también es una historia de redención, aunque tardía. Capturado y humillado por los asirios, Manasés se encontró frente a la posibilidad de la muerte y en su desesperación se volvió al Dios de sus antepasados. Su arrepentimiento fue aceptado y fue liberado, regresando a Jerusalén con un corazón transformado. Manasés entonces promovió reformas, eliminando los ídolos que él mismo había introducido y restaurando el culto al Señor. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El pueblo, profundamente arraigado en las prácticas paganas que Manasés había fomentado, resistió el cambio. Incluso con sus intentos de corregir los errores del pasado, el impacto de sus acciones fue irreversible, dejando a la nación vulnerable y espiritualmente dividida, un legado que su nieto Josías tendría que enfrentar al ascender al trono. Amón, hijo de Manasés y padre de Josías, tuvo un reinado corto y agitado, marcado por la continuación de las prácticas impías introducidas por su padre. Segundo Crónicas 33, versículos 22 y 23. A diferencia de Manasés, Amón no tuvo ni el tiempo ni la voluntad de arrepentirse. Durante sus 2 años de gobierno, demostró poca habilidad para liderar y aún menos para discernir el camino correcto para el pueblo de Judá. El breve reinado de Amón se caracterizó por una creciente inestabilidad política y social. Sin la mano firme de un líder justo, el reino comenzó a desmoronarse en facciones que luchaban por el poder y la influencia. Amón perpetuó el culto a los ídolos y descuidó los mandamientos de Dios, lo que solo profundizó la decadencia espiritual del pueblo. La falta de liderazgo de Amón culminó en su muerte prematura, víctima de una conspiración dentro de su propio palacio. Su asesinato fue el resultado de una revuelta de sus siervos insatisfechos con su administración corrupta. La muerte de Amón podría haber sumido a Judá en un caos aún mayor, pero fue precisamente este evento el que allanó el camino para la ascensión de Josías, un rey diferente, que traería consigo la esperanza de renovación. En medio de este escenario de caos y desolación, nació Josías, el hijo de Amón, destinado a convertirse en uno de los más grandes reyes de Judá. Segundo Reyes 22, versículos 1 y 2. Josías llegó al mundo en un momento en que la nación estaba en su punto más bajo, espiritualmente corrompida y políticamente inestable. Sin embargo, desde una edad temprana, había un aura de esperanza en torno a su figura, como si el destino de Judá estuviera íntimamente ligado al joven príncipe. Desde la infancia, Josías fue expuesto a las historias de su abuelo Manasés y de su padre Amón, aprendiendo sobre los errores que cometieron y el impacto devastador de esas acciones sobre el reino. Bajo la tutela de consejeros piadosos, Josías comenzó a entender la importancia de seguir los caminos del Señor, incluso antes de asumir el trono. Su joven corazón estaba lleno de celo por Dios, algo que lo distinguiría de sus predecesores. Cuando Josías fue coronado rey, con tan solo 8 años, había incertidumbre sobre el futuro de Judá. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que Josías no sería como los reyes que vinieron antes que él. Su ascenso marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Judá, donde la fe y la justicia comenzarían a ser restauradas. Segundo Reyes 23-25. Josías representaba una nueva esperanza para un pueblo desesperado, una luz que brillaría en medio de la oscuridad que envolvía al reino. Josías nació en un ambiente de profunda corrupción espiritual y moral. Creciendo en el palacio, fue testigo desde temprano de los efectos de las prácticas paganas que permeaban el reino de Judá. La corte real, aún marcada por la idolatría introducida por Manasés y perpetuada por Amón, era un lugar donde el verdadero culto a Dios había sido prácticamente olvidado. Aún así,
Josías fue protegido de ese ambiente corrompido por consejeros y sacerdotes que aún mantenían la fe en Dios. Aunque era solo un niño, Josías rápidamente demostró un espíritu diferente. La Biblia nos dice que, ya en su juventud, comenzó a buscar al Dios de David, su antepasado, 2 Crónicas 34:3. Esto sugiere que, a pesar del ambiente decadente en el que vivía, Josías tenía un corazón inclinado hacia la justicia y la piedad. Fue instruido por hombres que aún valoraban el pacto de Israel con Dios, enseñándole la importancia de la fidelidad y la obediencia a los mandamientos divinos. Al cumplir 8 años, Josías fue coronado rey. A pesar de su corta edad, estaba destinado a conducir a una nación que se había alejado de Dios de vuelta al camino de la justicia. La infancia de Josías, marcada por su búsqueda precoz de Dios, lo preparó para las grandes reformas que llevaría a cabo más tarde en su reinado. Desde el principio, fue un líder destinado a restaurar la verdadera adoración en Judá. Josías ascendió al trono de Judá con tan solo 8 años, tras el asesinato de su padre, Amón, 2 Crónicas 33:25. La muerte de Amón creó un vacío de poder y una necesidad urgente de un liderazgo que pudiera revertir la espiral de decadencia espiritual y moral en la que se encontraba Judá. La coronación de Josías trajo consigo una esperanza renovada, pero también levantó preocupaciones sobre cómo un joven tan inexperto podría gobernar en tiempos tan difíciles. A pesar de su juventud, Josías pronto se mostró como un rey diferente de sus predecesores. No siguió los pasos de su padre y su abuelo en la idolatría, sino que en cambio se volvió hacia el Señor desde el comienzo de su reinado. 2 Reyes 22:2. La Biblia destaca que Josías hizo lo que era recto ante los ojos del Señor, imitando a David, el mayor rey de Israel, como su modelo de liderazgo y devoción. La coronación de Josías marcó el comienzo de un proceso de transformación en Judá. Heredó un reino en crisis, pero con la ayuda de consejeros fieles y su determinación de buscar a Dios, Josías comenzó a plantar las semillas de la reforma que cambiaría el destino de su nación. Su reinado sería recordado como un tiempo de renovación espiritual y moral a medida que trabajaba para purificar a Judá y restaurar el pacto con Dios. A los 16 años, Josías comenzó a tomar sus primeras decisiones importantes como rey. Influenciado por su fe y su deseo de agradar a Dios, inició un proceso de purificación en Judá dirigido a erradicar la idolatría que se había apoderado de la nación durante los reinados de Manasés y Amón. Josías ordenó la destrucción de los altares paganos y de los ídolos que se habían erigido por todas partes, comenzando por la capital, Jerusalén. This episode is brought to you by the world's first reposado from Tequila Herradura. Made with slow-cooked, hand-harvested agave sealed into oak barrels and aged 11 months. Before being enjoyed in your glass. Experience the world's first reposado, Tequila Herradura. Please drink responsibly. Responsibility.org. Tequila Herradura. 40% alcohol by volume. Imported by Brown-Forman, Louisville, Kentucky. Herradura is a registered trademark. Copyright 2025 Brown-Forman Corporation. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. Get unready with me while I talk about my favorite beauty hack, Colgate Optic White Pro Series toothpaste. This unique formula is able to dissolve even those deep-set stains below the surface of your teeth, brightening your smile inside and out. The best part? Twice daily brushing with Colgate Optic White Pro Series toothpaste gives you a visibly whiter smile in just 3 days. But I'll let the results speak for themselves. Colgate Optic White. Find it at all major retailers. Esta iniciativa no fue solo simbólica,
fue una declaración de guerra contra la corrupción espiritual que había dominado al pueblo. Josías comprendía que, para restaurar la relación de Judá con Dios, era necesario eliminar todos los vestigios de idolatría y prácticas paganas. Supervisó personalmente la destrucción de imágenes y altares de Baal, Asera y otros dioses, esparciendo sus cenizas sobre las tumbas de aquellos que los habían adorado. La purificación de Judá fue una de las primeras grandes reformas de Josías y demostró su inquebrantable compromiso con la fe. Aunque aún era joven, Josías actuó con la firmeza y determinación de un líder maduro, mostrando al pueblo que el camino de regreso a Dios comenzaba con la eliminación de los pecados que habían separado a la nación de su Creador. En el 18º año del reinado de Josías ocurrió uno de los eventos más significativos de su gobierno, el redescubrimiento del libro de la ley. Mientras ordenaba reparaciones en el templo de Jerusalén, el sumo sacerdote Hilcías encontró un antiguo rollo, que más tarde fue identificado como el libro de la ley, probablemente Deuteronomio, o partes del Pentateuco, Segundo Reyes 22:8. Este hallazgo fue un verdadero hito en la vida de Josías y en la historia de Judá. Cuando el libro fue leído para Josías, se dio cuenta de la gravedad de la situación en la que se encontraba el reino. Los mandamientos y estatutos de Dios, que debían haberse seguido, habían sido ignorados durante generaciones, lo que resultó en la decadencia espiritual y moral de la nación. Segundo Reyes 22:11. La lectura del libro de la ley causó una profunda convicción en Josías, quien rasgó sus vestiduras en señal de luto y arrepentimiento por el estado de Judá. Este evento marcó un punto de inflexión en el reinado de Josías. Con el corazón ardiendo por Dios, se comprometió a reformar no solo la práctica religiosa, sino también la cultura y la sociedad de Judá, de acuerdo con las instrucciones encontradas en el libro de la ley. El redescubrimiento de este texto sagrado impulsó a Josías a implementar reformas aún más radicales, buscando alinear a Judá con la voluntad de Dios. En el proceso de transformación del reino de Judá, Josías contó con la ayuda de figuras clave como el sumo sacerdote Hilcías y el escriba Safán. Hilcías, quien encontró el libro de la ley durante las reformas del templo, desempeñó un papel crucial en el redescubrimiento y la difusión de las leyes de Dios. Fue un consejero fiel y piadoso, guiando a Josías en la aplicación de las leyes redescubiertas y en la ejecución de las reformas necesarias para purificar a Judá. Safán, el escriba real, fue otra figura importante durante el reinado de Josías. Fue el responsable de leer el libro de la ley al rey y también de comunicar el hallazgo al pueblo, difundiendo la palabra de Dios y ayudando a implementar las reformas. Safán era un hombre de confianza que trabajó incansablemente al lado de Josías para asegurar que los cambios se aplicaran de manera justa y efectiva. Juntos, Hilcías y Safán fueron instrumentos de Dios en la transformación de Judá. Ayudaron a traducir la visión espiritual de Josías en acciones concretas, guiando al pueblo en un retorno a la verdadera adoración y obediencia a la ley de Dios. Sin la dedicación y el celo de estos hombres, las reformas de Josías no habrían sido tan impactantes ni duraderas. Después del redescubrimiento del libro de la ley, Josías entendió que no podía guardar esta revelación solo para sí. Con una visión clara de la necesidad de una renovación espiritual en toda la nación, tomó la iniciativa de compartir el contenido del libro con todo el pueblo de Judá. En un acto de liderazgo extraordinario, Josías convocó una gran asamblea en Jerusalén, reuniendo desde los ancianos hasta los campesinos más humildes. Segundo Reyes 23, del versículo 1 al 3. El pueblo, que durante mucho tiempo se había distanciado de los preceptos divinos, escuchó atentamente mientras Josías, en una ceremonia solemne, leía en voz alta todas las palabras del libro de la alianza.
Este evento no fue solo una formalidad religiosa, sino una poderosa declaración de compromiso. Al leer el libro de la ley, Josías estaba reafirmando el pacto que sus antepasados habían hecho con Dios en el Sinaí, un pacto que había sido quebrantado repetidamente por generaciones anteriores. Josías exhortó al pueblo a abandonar las prácticas idólatras y a regresar a la obediencia a los mandamientos divinos, pidiéndoles que renovaran su fe y fidelidad al Señor. La lectura pública de la ley marcó el inicio de una nueva era en Judá, donde la palabra de Dios volvió a ocupar el centro de la vida nacional. El impacto de esta ceremonia fue profundo y duradero, inspirando una verdadera reforma que comenzó en el corazón del pueblo y se reflejó en todas las esferas de la sociedad. Josías no solo restauró la alianza con Dios, sino que también estableció un nuevo estándar de liderazgo basado en la devoción y la justicia. Con la alianza renovada y el compromiso del pueblo reafirmado, Josías inició una vigorosa campaña para eliminar todos los vestigios de idolatría que aún persistían en Judá. Sabiendo que la verdadera adoración a Dios no podía coexistir con los cultos paganos, ordenó la destrucción de todos los altares e ídolos que habían sido erigidos a lo largo de los años. Esta tarea monumental exigió determinación y coraje, ya que los cultos a dioses extranjeros como Baal y Asera estaban profundamente arraigados en la cultura y la vida cotidiana del pueblo. Josías supervisó personalmente la demolición de estos altares, asegurándose de que no quedara nada de los antiguos lugares de culto idólatra. El proceso fue meticuloso. Los ídolos fueron destruidos, quemados y sus cenizas esparcidas sobre las tumbas de aquellos que los adoraron, como un signo de total desprecio por estas prácticas. En Betel, uno de los centros de culto pagano más significativos, Josías cumplió una antigua profecía al destruir el altar que había sido erigido por Jeroboam, el primer rey de Israel, para adorar al becerro de oro. Estas reformas no fueron solo un acto de purificación religiosa, sino también una declaración política y espiritual. Al eliminar los altares paganos, Josías reafirmó la soberanía del Dios de Israel sobre todas las cosas y demostró que el futuro de Judá dependía de su fidelidad exclusiva al Señor. Su acción decisiva trajo un nuevo sentido de unidad y propósito al pueblo, que comenzó a distanciarse de las influencias corruptoras de los cultos extranjeros. En el corazón de las reformas de Josías estaba la purificación del Templo de Jerusalén, el centro espiritual de la nación. Durante los reinados anteriores, el templo había sido profanado con la introducción de ídolos y objetos dedicados a dioses paganos, transformando el lugar que debía estar exclusivamente dedicado al Señor en un espacio de sincretismo religioso. Segundo Reyes 23, del versículo 4 al 7. Sin embargo, Josías estaba decidido a restaurar la santidad del templo y con ello la identidad espiritual de Judá. Ordenó que todos los utensilios utilizados en los cultos a Baal, Asera y otros dioses fueran retirados y destruidos. Estos objetos, que representaban la corrupción espiritual de Judá, fueron llevados fuera de Jerusalén y quemados, y sus cenizas esparcidas en Betel, un antiguo sitio de idolatría. Además, Josías expulsó a los sacerdotes que habían sido designados para servir a estos ídolos, restaurando el sacerdocio legítimo y reconsagrando el templo como la casa exclusiva de Dios. Esta purificación del templo fue un acto simbólico y espiritual de inmensa importancia. Al limpiar el templo, Josías no solo restauró el orden religioso, sino que también afirmó la centralidad de la adoración a Dios en la vida de Judá. Esta acción envió un mensaje claro de que la idolatría ya no sería tolerada y que el templo volvería a ser un lugar de verdadera adoración y sacrificio al Señor. Con el templo purificado y el culto al Dios de Israel restaurado,
Josías buscó revitalizar las tradiciones religiosas que habían sido descuidadas por sus predecesores. Entre estas tradiciones, la celebración de la Pascua ocupaba un lugar destacado. La Pascua, que conmemoraba la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, había caído en desuso, pero Josías decidió revivirla con una grandiosidad sin precedentes. Josías organizó la celebración de la Pascua de manera que todo el pueblo pudiera participar, proporcionando un número impresionante de animales para los sacrificios pascuales. Ordenó que los sacerdotes se prepararan conforme a las prescripciones de Moisés y que el ritual se realizara con la máxima devoción y precisión. On WhatsApp, no one can see or hear your personal messages. Whether it's a voice call, message, or sending a password. To WhatsApp, it's all just this. So whether you're sharing the streaming password in the family chat, or trading those late-night voice messages that could basically become a podcast, your personal messages stay between you, your friends, and your family. No one else. Not even us. WhatsApp. Message privately with everyone. Make your next vacation unforgettable. On Royal Caribbean's newest ship, Star of the Seas. It's everything you've loved about every family vacation you've ever been on, with mind-blowing thrills at the largest water park at sea, 7 onboard pools for every level of chill, more than 40 ways to dine and drink, and even more to enjoy at our award-winning private island, Perfect Day at Coco Cay. This is the new Star of the Seas. Click or tap the banner to find out more. Close your eyes, exhale, feel your body relax, and let go of whatever you're carrying today. Well, I'm letting go of the worry that I wouldn't get my new contacts in time for this class. I got them delivered free from 1-800-CONTACTS. Oh my gosh, they're so fast. And breathe. Oh, sorry. I almost couldn't breathe when I saw the discount they gave me on my first order. Oh, sorry. Namaste. Visit 1-800-CONTACTS.com today to save on your first order. 1-800-CONTACTS. La celebración fue tan grandiosa que la Biblia menciona que no había ocurrido una Pascua tan grandiosa desde los tiempos del profeta Samuel. Esta celebración no fue solo un acto de adoración, sino también un símbolo del renacimiento espiritual de Judá. Al restaurar la Pascua, Josías no solo estaba recordando al pueblo sus raíces y su liberación, sino también reafirmando la alianza entre Dios e Israel. La Pascua bajo Josías sirvió como un poderoso recordatorio de que, incluso en tiempos de desolación y alejamiento, el pueblo de Dios podía encontrar redención y renovación al retornar a las tradiciones sagradas. Josías entendió que para lograr una reforma espiritual duradera, era esencial unir al pueblo de Judá en torno a un solo propósito: la adoración al Dios de Israel. En una época de gran división e inestabilidad, Josías trabajó arduamente para consolidar la unidad nacional, sabiendo que la fuerza de Judá estaba directamente ligada a su fidelidad a Dios. Segundo Crónicas 34:33. Bajo su liderazgo, Judá comenzó a levantarse nuevamente como una nación unificada, comprometida con los valores y la fe que una vez los definieron como el pueblo de Dios. Para lograr esta unidad, Josías no se limitó a las fronteras de Judá. Envió emisarios a las regiones que antes pertenecían al reino de Israel, que había sido destruido por los asirios, e invitó a los remanentes de las tribus de Israel a unirse a él en Jerusalén para la celebración de la Pascua. Esta iniciativa fue un poderoso gesto de reconciliación, buscando restaurar la unidad entre las tribus que habían sido separadas desde los tiempos de Salomón. Josías trabajó incansablemente para sanar las divisiones que habían fragmentado a la nación, creyendo que la verdadera fuerza de Judá residía en su unidad bajo el liderazgo de Dios. Sus reformas y esfuerzos por reunir a las tribus en torno a la adoración al Señor trajeron un renovado sentido de identidad y propósito al pueblo, allanando el camino para una renovación espiritual que resonaría por generaciones. Incluso después de la caída del reino del norte, Israel,
Ante los asirios, Josías no abandonó su visión de reunir a las tribus de Israel y Judá bajo un solo culto al Señor. Aunque el reino de Israel estaba desmantelado políticamente, muchas de sus antiguas tierras aún albergaban remanentes del pueblo que no habían sido exiliados. Josías, con su pasión por la restauración religiosa y espiritual, extendió sus reformas a estas regiones, intentando llevar al pueblo de regreso a la adoración al Dios de sus antepasados. Josías creía que la unidad de todas las tribus bajo el mismo Dios era crucial para la supervivencia y prosperidad de su nación. Veía la reunificación espiritual como una forma de sanar las heridas causadas por la división histórica entre Israel y Judá. Al destruir los altares paganos en ciudades del antiguo reino de Israel, como Betel, y al invitar a los israelitas remanentes a celebrar la Pascua en Jerusalén, Josías buscó reafirmar la identidad común de todas las tribus como el pueblo elegido por Dios. Aunque los resultados políticos de estos intentos de reunificación fueron limitados, el impacto espiritual fue significativo. Josías logró, al menos temporalmente, reunir bajo un solo culto a aquellos que habían sido dispersados, plantando las semillas de una identidad unificada que trascendería la política y se arraigaría en una fe común. Su esfuerzo por restaurar la unidad entre Israel y Judá fue un testimonio de su visión de una nación indivisible bajo la soberanía de Dios. El reinado de Josías fue un período de gran actividad profética en Judá. Profetas como Jeremías y Sofonías desempeñaron papeles cruciales, tanto en apoyar las reformas de Josías como en advertir sobre los peligros futuros. Jeremías, especialmente, fue un feroz crítico de la idolatría y la injusticia social que prevalecían antes de las reformas, y su ministerio proporcionó una base espiritual para las acciones de Josías. Jeremías 1, versículos 1 al 10. Sofonías también predicó durante este período, anunciando el juicio de Dios sobre Judá y las naciones vecinas, pero también ofreciendo esperanza a aquellos que se volvieran al Señor con sinceridad. Sofonías 1, versículos 1 al 6. Los mensajes de estos profetas reforzaron la urgencia de las reformas de Josías y proporcionaron una guía divina que ayudó a moldear sus decisiones. Josías no solo implementó las reformas necesarias, sino que también se guió por la sabiduría y el discernimiento que los profetas ofrecieron. A pesar de todo el celo de Josías, los profetas también advirtieron que la ira de Dios contra Judá, debido a los pecados acumulados durante los reinados anteriores, aún era inminente. Jeremías 15, versículos 1 al 4. Las profecías de destrucción no podían evitarse por completo, pero las acciones de Josías retrasaron el juicio y dieron al pueblo de Judá una última oportunidad de arrepentirse y buscar la misericordia de Dios. La interacción entre Josías y los profetas destaca el papel vital de la palabra profética en guiar a los líderes y moldear el destino de las naciones. Aunque Josías era un líder dedicado y piadoso, enfrentó resistencia interna en su intento de reformar Judá. Las prácticas paganas y la corrupción espiritual estaban profundamente arraigadas en la cultura y la sociedad, y no todos estaban dispuestos a abandonar estas tradiciones. Además, los intereses económicos y políticos ligados a la idolatría crearon una oposición velada, si no abierta, a las reformas del rey. Muchos sacerdotes y líderes locales que se beneficiaban de los cultos paganos o simplemente temían las repercusiones sociales y políticas de las reformas, se mostraron reacios a seguir el ejemplo de Josías. La resistencia era sutil pero constante, manifestándose en murmullos, falta de cooperación e incluso sabotaje de algunos esfuerzos de reforma. La lucha por purificar Judá no fue solo espiritual, sino también una batalla contra las fuerzas políticas y sociales que resistían el cambio. Sin embargo, Josías fue inflexible en su compromiso. Enfrentó esta resistencia con una determinación feroz.
a menudo tomando medidas severas contra aquellos que intentaban obstruir el proceso de reforma. Segundo Crónicas 34-33. Incluso frente a la oposición, Josías continuó su misión de purificar a la nación y restaurar la adoración al Dios de Israel. La resistencia que encontró solo refuerza la magnitud de su tarea y el coraje necesario para llevar a cabo los cambios que sabía que eran esenciales para el futuro de Judá. A lo largo de su reinado, Josías estuvo profundamente comprometido en reafirmar el pacto de Judá con Dios. Después de la lectura pública del libro de la ley y la implementación de sus reformas, Josías convocó a todo el pueblo para renovar su compromiso espiritual con el Señor. Entendía que, para que las reformas tuvieran un impacto duradero, no bastaba con eliminar la idolatría. Era necesario restaurar los corazones del pueblo a la verdadera adoración. Segundo Reyes 23:3. Josías lideró una ceremonia de renovación del pacto, donde él y el pueblo juraron seguir los mandamientos de Dios y mantener el pacto que sus antepasados habían hecho en el Sinaí. Esta renovación fue más que un simple rito. Fue un profundo acto de compromiso espiritual que buscaba enraizar las reformas en el corazón y la mente de cada ciudadano de Judá. Josías deseaba que su nación no solo siguiera los mandamientos de Dios, sino que también internalizara estos preceptos como parte de su identidad colectiva. Este nuevo pacto sirvió como un hito espiritual en el reinado de Josías, simbolizando el deseo de comenzar de nuevo, esta vez con una dedicación total al Dios de Israel. Aunque la historia futura de Judá mostraría que esta renovación espiritual no fue suficiente para evitar el juicio final, el esfuerzo de Josías por avivar la fe de su nación dejó un legado duradero de devoción y reforma que sería recordado por generaciones. Josías es recordado en las Escrituras como uno de los más grandes reyes de Judá, no por sus conquistas militares o por su expansión territorial, sino por su inquebrantable compromiso con Dios. El legado espiritual de Josías se destaca de manera única en la Biblia, afirmando que ni antes ni después de Josías hubo un rey como él, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, de acuerdo con toda la ley de Moisés. Segundo Reyes 23-25. The Nordstrom Anniversary Sale is on now. Shop new arrivals on sale for a limited time from Madewell, Bobbi Brown, New Balance, and more. You'll find tons of deals under $100 on summer-ready fits, plus beauty exclusives from your favorite brands. Nordstrom makes shopping easy in stores, at Nordstrom.com, and on their app. Hurry, prices go up August 4th. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. With the Venmo debit card, you can Venmo everything. Your favorite band's merch? You can Venmo this. Or their next show? You can Venmo that. Visit Venmo.me/debit to learn more. The Venmo MasterCard is issued by the Bancorp Bank N.A. pursuant to license by MasterCard International Incorporated. Card may be used everywhere MasterCard is accepted. Venmo purchase restrictions apply. Este elogio resume la vida y el reinado de Josías como un modelo de piedad y devoción. Las reformas que Josías implementó, a pesar de enfrentar resistencia y de ser, en parte, revertidas después de su muerte, dejaron una marca indeleble en la historia espiritual de Judá. Restauró la centralidad de la ley de Dios, purificó la adoración y reafirmó el pacto del pueblo con el Señor. Su dedicación a seguir los mandamientos divinos y a liderar a su pueblo en la rectitud estableció un estándar de liderazgo que pocos han igualado. Segundo Crónicas 34-33. El impacto de Josías va más allá de su propia vida, resonando en la memoria colectiva de Judá y sirviendo de inspiración para futuros líderes y reformadores.
Aunque Judá eventualmente cayó bajo el yugo babilónico, el ejemplo de Josías permaneció como un faro de esperanza y un recordatorio del poder transformador de un corazón verdaderamente devoto a Dios. Su reinado es un testimonio de que incluso en tiempos de gran corrupción y decadencia, la renovación espiritual es posible cuando hay un liderazgo comprometido y una búsqueda sincera de Dios. Mientras Josías se dedicaba a restaurar la fe y la moralidad en Judá, una nueva potencia estaba emergiendo en la escena internacional: Babilonia. Bajo el liderazgo de Nabucodonosor, Babilonia comenzó a expandir su territorio, derrotando a Asiria y consolidando su poder en el Medio Oriente. Este desarrollo representaba una amenaza creciente para Judá, que hasta entonces había logrado mantener una independencia relativa gracias a sus reformas internas y a la inestabilidad de sus vecinos. El ascenso de Babilonia trajo una nueva realidad política que Josías tuvo que enfrentar. Los asirios, que una vez habían dominado la región, estaban en declive, y Egipto, siempre una potencia influyente, intentaba contrarrestar el poderío babilónico. Judá, ahora atrapada en medio de este torbellino, se encontraba en una posición precaria, presionada a elegir entre alianzas que podrían garantizar su supervivencia a corto plazo, pero que también podrían comprometer su independencia a largo plazo. Jeremías 25:9. A pesar de su enfoque en restaurar espiritualmente la nación, Josías no pudo ignorar los cambios geopolíticos a su alrededor. Se vio obligado a tomar decisiones difíciles que, en última instancia, pondrían a Judá en una ruta de colisión con Babilonia. El surgimiento de esta nueva superpotencia puso a prueba la capacidad de Josías para navegar por las complejas aguas de la diplomacia internacional mientras intentaba mantener a su nación segura y fiel a Dios. En medio de las crecientes tensiones entre Babilonia y sus adversarios, Egipto, liderado por el faraón Necao, decidió intervenir militarmente en el conflicto. Egipto buscaba evitar que Babilonia se volviera demasiado fuerte y amenazara su propio dominio en la región. Para ello, Necao planeó atravesar Judá y unir fuerzas con los restos del ejército asirio contra los babilonios. Josías, consciente del peligro que representaba la presencia egipcia, decidió interceptar al ejército de Necao, una decisión que resultaría fatal, segundo Reyes 23:29. Josías, impulsado por una determinación alimentada tanto por el celo religioso como por consideraciones políticas, se enfrentó al ejército egipcio en las llanuras de Megido. A pesar de las advertencias de Necao de que no debía intervenir, afirmando que su lucha no era contra Judá, Josías persistió. La batalla que siguió fue desastrosa para Judá. Josías fue gravemente herido y más tarde murió a causa de sus heridas. Su muerte en Megido fue un golpe devastador para Judá, tanto política como espiritualmente. La breve y forzada alianza de Josías con Egipto terminó precipitando su muerte y marcando el comienzo del fin de Judá como nación independiente. Sin su liderazgo, el reino cayó rápidamente en declive, quedando bajo el control de potencias extranjeras. La muerte de Josías se ve a menudo como el punto de inflexión en el que se selló el destino de Judá, llevando inevitablemente al exilio babilónico. La batalla de Megido fue un evento crucial que cambió el curso de la historia de Judá. Cuando Josías decidió enfrentarse al ejército egipcio en Megido, sabía que estaba arriesgando todo para proteger a su nación de una amenaza externa. Sin embargo, la decisión de oponerse al poderoso faraón Necao, sin la certeza de una victoria militar sólida, fue un riesgo que, desafortunadamente, resultó en su propia muerte. La muerte de Josías en el campo de batalla fue un shock para Judá. Había sido un rey tan celoso en sus reformas, tan dedicado a Dios y al bienestar de su pueblo, que su pérdida dejó a la nación sin un líder fuerte en el momento más crítico.
El relato bíblico destaca el pesar del pueblo por la muerte de Josías con todos, desde los nobles hasta los ciudadanos comunes, lamentando profundamente su pérdida. Segundo Crónicas 35:25. Su muerte no solo fue el fin de un rey justo, sino también el presagio de tiempos oscuros para Judá. La batalla de Meguido y la subsecuente muerte de Josías también significaron el comienzo del colapso político de Judá. Sin su líder reformador, el reino rápidamente cayó en desorden, y las sucesivas invasiones babilónicas pronto destruirían lo que quedaba de su independencia. La trágica muerte de Josías marcó el fin de una era de esperanza y renovación espiritual, arrojando a Judá a un período de decadencia y destrucción que culminaría con el exilio babilónico. La muerte de Josías tuvo un impacto profundo y devastador en el reino de Judá. Su muerte no fue solo una tragedia personal o una pérdida para la monarquía. Fue un signo del colapso inminente del reino. Josías había sido el último gran rey de Judá, un gobernante que buscaba fielmente a Dios y trataba de guiar a su nación según los preceptos divinos. Con su muerte, Judá perdió no solo a un líder, sino también el último baluarte de resistencia espiritual contra la decadencia que se había infiltrado en el reino. La reacción del pueblo fue de profundo luto y desesperación. La Biblia relata que Jeremías, el profeta que había apoyado las reformas de Josías, compuso lamentaciones por su muerte, expresando el sentimiento colectivo de pérdida y dolor. Segundo Crónicas 35:25. El luto no fue solo por la persona de Josías, sino por el fin de una era en la que Judá todavía tenía esperanza de evitar la ira de Dios. Con su muerte, el reino quedó vulnerable y las fuerzas que él había combatido, tanto espirituales como políticas, comenzaron a resurgir. Sin el liderazgo de Josías, Judá rápidamente cayó bajo la influencia de potencias extranjeras, comenzando por Egipto y luego Babilonia. Sus sucesores, menos comprometidos con la alianza con Dios, no lograron mantener la unidad y la fuerza moral que Josías había establecido. La muerte de Josías fue, por lo tanto, un punto de inflexión, después del cual el destino de Judá como nación libre y devota quedó irrevocablemente comprometido. La muerte de Josías dejó una marca indeleble en la memoria colectiva de Judá. El luto por su muerte fue tan profundo que se convirtió en parte de la tradición cultural del pueblo, con el profeta Jeremías liderando las lamentaciones y componiendo cánticos que serían cantados por generaciones. Estas lamentaciones no fueron solo expresiones de tristeza, sino también reflexiones sobre lo que la nación había perdido con la muerte de Josías, un rey que genuinamente buscaba el bienestar espiritual de su pueblo. El impacto emocional de la muerte de Josías fue exacerbado por la sensación de que había muerto antes de tiempo, dejando incompletas las reformas que podrían haber salvado a Judá del desastre inminente. Su reinado, aunque marcado por grandes logros espirituales, terminó abruptamente, y la memoria de sus acciones se convirtió en un símbolo de una era que podría haber sido, pero que fue trágicamente interrumpida. Lamentaciones 4:20. La memoria de Josías se preservó no solo a través de las lamentaciones, sino también en las escrituras que documentaron su reinado. Fue recordado como uno de los pocos reyes que verdaderamente hizo lo que era recto ante los ojos del Señor. Segundo Reyes 23:25. El legado de Josías continuó inspirando a aquellos que anhelaban un retorno a la fe pura y a la obediencia a Dios, incluso en medio del caos creciente que siguió a su muerte. La lamentación por Josías fue en muchos aspectos una lamentación por el propio Judá, que después de su muerte estaba destinado a un camino de destrucción y exilio. Después de la muerte de Josías, el reino de Judá entró en un período de rápida decadencia.
Sus sucesores no siguieron el camino de la justicia y la devoción a Dios que él había establecido. Joacás, el hijo de Josías, fue elegido por el pueblo para suceder al trono, pero su reinado fue breve, durando solo 3 meses antes de ser depuesto por el faraón Necao, quien luego colocó a Joaquim, otro hijo de Josías, como rey. Joaquim, a diferencia de su padre, fue un gobernante impío, llevando a Judá aún más lejos de los caminos de Dios. Durante el reinado de Joaquim y sus sucesores, Judá enfrentó la creciente amenaza de Babilonia. Joaquim inicialmente intentó resistir a Nabucodonosor, rey de Babilonia, pero fue rápidamente sometido, convirtiéndose en un vasallo babilónico. La resistencia de Joaquim resultó en una serie de invasiones babilónicas que devastaron a Judá, culminando en la primera deportación de ciudadanos judíos a Babilonia, incluido el joven profeta Daniel. La destrucción de Judá fue un proceso gradual, marcado por repetidas revueltas y castigos severos por parte de los babilonios. El liderazgo débil y corrupto de los sucesores de Josías, junto con la creciente infidelidad del pueblo, llevó a Judá a una espiral de destrucción. El reinado posterior a Josías fue, en muchos aspectos, un período de juicio divino, donde los pecados acumulados a lo largo de las generaciones finalmente se materializaron en forma de conquista, exilio y ruina. Josías es recordado en la historia bíblica como un ejemplo singular de fe y devoción. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. You set the table, put on a playlist, even made the lasagna from scratch. And now you're wearing it. OxyClean Max Force Spray tackles tough, set-in stains the first time. Adulting is hard. Fighting stains shouldn't be. OxyClean Max Force. It's not clean unless it's OxyClean. Stuck in a lo-fi loop again? Hit shuffle and refresh the everyday with Mentos Gum. Pop a piece and turn that sleepy soundscape into a dance floor. Freshen up your moves with spearmint. Find freedom with Fresh Mint. Get juicy with red fruit lime and tropical. Or choose a different way to refresh the everyday with your favorite. Mentos Gum. Yes to fresh. A menudo se le compara con David, el gran rey de Israel, no tanto por sus conquistas militares, sino por su sinceridad en buscar a Dios con todo su corazón, alma y fuerza. La dedicación de Josías a las reformas religiosas y su intento de revertir siglos de corrupción espiritual que habían afligido a Judá destacan su papel como uno de los últimos grandes reformadores antes de la caída del reino. La narrativa bíblica sobre Josías enfatiza que, aunque no logró salvar a Judá del destino que Dios había decretado debido a los pecados acumulados, su reinado ofreció un atisbo de lo que podría haber sido una renovación duradera de la alianza entre Dios y su pueblo. Su intento de purificar el templo, restaurar la Pascua y reafirmar la alianza con Dios no fue solo un esfuerzo de reforma, sino una demostración tangible de cómo la fe puede inspirar una acción transformadora. El ejemplo de Josías se cita frecuentemente en contextos posteriores de la Biblia como un modelo de liderazgo piadoso. Sirvió como un modelo para aquellos que enfrentaron tiempos de crisis, mostrando que, incluso ante grandes desafíos, la fe y la obediencia a Dios pueden guiar a naciones enteras. La historia de Josías es un recordatorio poderoso de que, aunque el juicio de Dios es seguro, siempre hay espacio para el arrepentimiento y la renovación. Las reformas de Josías, aunque notables e inspiradoras, fueron limitadas por varios factores. Su éxito en purificar el templo, restaurar la Pascua y eliminar la idolatría de Judá fue significativo,
Pero la profundidad de las reformas espirituales dentro del corazón del pueblo no fue suficiente para revertir completamente el destino de Judá. La Biblia sugiere que, aunque Josías hizo todo lo que estaba a su alcance para guiar a su pueblo de vuelta a Dios, la corrupción y la idolatría estaban profundamente arraigadas y muchos solo siguieron las reformas superficialmente. Una de las limitaciones más significativas de las reformas de Josías fue el breve período de tiempo en que pudo implementarlas. Su muerte prematura interrumpió un proceso que, si hubiera continuado por más tiempo, podría haber consolidado una transformación espiritual más profunda y duradera. Además, las reformas de Josías, aunque efectivas en Jerusalén y en las áreas centrales, quizás no llegaron a todos los rincones de Judá con la misma intensidad, dejando bolsillos de resistencia y prácticas paganas que resurgieron después de su muerte. Otra reflexión importante sobre las reformas de Josías es la complejidad de cambiar una cultura entera. Aunque restauró la práctica correcta de la religión y eliminó muchos de los ídolos visibles, el verdadero desafío era transformar el corazón del pueblo, algo que no siempre puede lograrse mediante decretos reales o reformas políticas. Las reformas de Josías fueron un gran paso en la dirección correcta, pero la falta de un compromiso interno profundo por parte de muchos en el reino significó que los cambios no fueron tan permanentes como podrían haber sido. La influencia de Josías en la teología judía posterior es profunda y duradera. A menudo se le recuerda como el último rey justo de Judá, cuya devoción a Dios sirvió como un estándar para las generaciones futuras. Su intento de restaurar la alianza con Dios a través de reformas religiosas y morales dejó una marca indeleble en la conciencia colectiva de Israel y sirvió de inspiración para los profetas que vinieron después de él, como Jeremías y Ezequiel. Jeremías 22, versículos 15 y 16. En la literatura profética, la figura de Josías se evoca a menudo como un ejemplo de obediencia y fe, contrastando con los reyes malvados que vinieron después de él y que llevaron a Judá a la ruina. Su dedicación a la ley de Dios, especialmente en la restauración del libro de la ley, influyó en la forma en que los textos sagrados eran vistos y preservados en las comunidades judías posteriores. Josías estableció un modelo de liderazgo que combinaba la autoridad política con un compromiso intransigente con los mandamientos divinos. Además, la teología de Josías influyó en la forma en que la historia de Israel fue interpretada en los escritos bíblicos posteriores. Su intento de reformar la nación y traerla de vuelta al camino de la justicia fue visto como un último esfuerzo para evitar el desastre. Aunque no logró evitar el exilio, su historia se convirtió en un recordatorio constante de que independientemente de las circunstancias, el llamado a volver a Dios y obedecer su ley es siempre relevante y vital para la supervivencia espiritual del pueblo. Josías ocupa un lugar especial en la memoria colectiva de Israel como el último gran rey de Judá. Su vida y reinado son a menudo celebrados como un tiempo de renovación y esperanza en medio de una era de decadencia. La Biblia, al narrar su historia, destaca a Josías como un rey que hizo lo que era recto ante los ojos del Señor, un elogio raro y significativo, especialmente en el contexto de una serie de monarcas que no lograron seguir los caminos de Dios. En la memoria colectiva de Judá, Josías representa lo que podría haber sido. Un reino que si hubiera seguido su ejemplo, quizás podría haber evitado la destrucción y el exilio. Se le recuerda no solo por sus reformas, sino también por su sinceridad, valentía y dedicación en buscar a Dios en un tiempo de gran oscuridad espiritual. Su muerte prematura es lamentada no solo por el hombre que fue, sino por el potencial desperdiciado que su liderazgo representaba para el futuro de Judá.
El legado de Josías se celebra en las tradiciones judías y cristianas como un símbolo de renovación y fidelidad. Incluso siglos después de su muerte, su figura continúa inspirando a aquellos que buscan liderar con integridad y fe. Josías es visto a menudo como el modelo del rey ideal, aquel que, incluso enfrentando adversidades insuperables, mantuvo a su nación fiel a Dios, sirviendo como un faro de esperanza y un ejemplo duradero de liderazgo justo y piadoso.